Muy bien, estamos otra vez en tu pantalla y ahora con nuestro amigo de siempre, el consultor permanente de este programa, Juan Jumber. Bienvenido. Gracias, Juan. Hola, Carlos, buenas noches. Gracias por bancarte la hora que estuvimos esperando, Bueno, pero fue útil. hemos escuchado, fue útil. Fue útil. Creo que es importante. Y yo siempre me gusta presentarte no solo como un ex ministro de Economía y de Educación, como un docente universitario, sino además como un hombre que mira Jujuy y didácticamente nos puede explicar dónde estamos parados, qué podemos hacer. Todos hablan, todos tiran números, datos, pero realmente estamos, me parece que cerca de la puerta del infierno. No sé si soy muy tremendo en lo que digo, ¿puede ser? No, la situación evidentemente es compleja, es difícil en todo el mundo, en la Argentina y en Jujuy en particular, porque Jujuy, bueno, es una provincia pequeña en el país, más pobre que otras provincias, que arrastra problemas estructurales de décadas. Y entonces, bueno, frente a esta nueva situación, produce una conmoción adicional, digamos, a los problemas que ya tenía. Jujuy es una provincia que tiene 60% probablemente su actividad económica en negro, ¿no? Es decir, en la informalidad. 60%. Es una estimación, no hay estudios precisos, pero es una estimación razonable, creo yo. Fijemos, ¿no?, que este subsidio, este ingreso familiar de emergencia, salió para 162.000 personas en Jujuy, ¿no? Si tenemos en cuenta que no tenemos ahí la discriminación, por lo menos yo no la pude encontrar entre cuántos son monotributistas clase A y B, cuánto personal doméstico y cuánto están fuera totalmente. Pero esto ya nos da una idea de la magnitud de gente que está en esas condiciones bastante precarias, digamos, ¿no? Pero además de esto, nosotros tenemos el sector formal, que básicamente es comercio. Todos los sectores vinculados al turismo se ha desarrollado mucho en los últimos 15 años, 20 años, y que venía bien, que hoy están absolutamente parados, no solo hotelería, sino gastronomía y excursiones, en fin, todo lo vinculado a esto. Y todas estas empresas en Jujuy, nosotros son micros, son nanoempresas, o sea, la de una sola persona sin empleado, microempresa con 5, 6, 7 empleados y pequeñas empresas. Nosotros empresas medianas, que para nosotros son grandes, pero que en el contexto nacional son medianas, tenemos 15, 20, no más de eso. Entonces, este sector tiene mucho menos espalda para aguantar un parate importante, como el que estamos viviendo, un mes ya sin actividad, claro, con la perspectiva de un mes más probablemente para muchas de ellas. ¿Mayo puede ser peor que abril? Yo creo que mayo va a ser peor que abril, porque el gobernador decía bueno, nosotros tenemos muchos empleados públicos, entonces el comercio depende que paguemos los sueldos públicos para que se mueva. Es cierto. Mostró los números el ministro Sadir, ¿no? Y están faltando 1.700 millones para febrero, para abril. Pero esa ayuda de ATN del Gobierno Nacional más el endeudamiento con el Fondo de Desarrollo Regional que está autorizado por Nación, que son 1.200 millones más o menos mensuales, viene desde marzo, o sea, es por marzo, abril y mayo. Como Jujuy ya pagó su sueldo de marzo, en realidad esos 1.200 de marzo los va a sumar a los 1.200 de abril. Con lo cual, lo que mostraba es que le faltaban 1.700 millones más 1.200, probablemente estén faltando 500, ¿no? O sea, ya es mucho menos la brecha. Y esto, bueno, o capaz que pueda conseguir alguna ayuda adicional, algún anticipo adicional de coparticipación del gobierno nacional. ATN. Los ATN, ATN está distribuido ahora de una forma automática, digamos, estos 60.000 millones, que nos corresponden 562 acá, pero quizás como anticipo de coparticipación pueda obtener. Y si no, bueno, tendrá que pensar una alternativa, es decir, bueno, los sueldos, por ejemplo, hasta 3 salarios mínimos, ¿no?, que son
voy a hablar en términos redondos, 17.000 pesos, un poquito menos, 16.875, 17, 3 son 51.000 pesos, bueno, hasta ahí pagamos íntegro, y los que ganen más de ahí, le pagamos los 51 y el resto los debemos, hasta que tengamos la plata. Que los ¿no? empleados te matan. Claro, pero es que ahí no entra el grueso de los empleados. Los gruesos de los empleados entran hasta los 51. Claro. Hay que ver quiénes entran para arriba. Yo digo 3 no dispongo la cifra, habría que ver hasta cuánto es el faltante y hasta dónde uno puede cortar. Cuanto más arriba corte, mejor, por supuesto, si es que es necesario cortar. Y esto tiene alguna vinculación con otra reflexión que yo he manifestado por las redes en general estas últimas semanas. Acá todos estamos haciendo un esfuerzo, unos más, otros menos, uno pone el cuerpo, el personal sanitario, el de seguridad, los transportistas, los empleados de supermercados, ¿no es cierto? Otros nos quedamos en casita, ¿no es cierto? Restringimos nuestra actividad. Pero hay, yo digo, dos grandes sectores en la Argentina que yo no les veo esta contribución, digamos, ¿no? Uno es el sector político, ¿no? La política. Políticos que ocupan cargos públicos. Me refiero no al que hace política porque sí, sino al quien hoy tiene un cargo público generalmente de importancia. De los sueldos importantes. De los sueldos importantes, claro. Exacto. A ese nivel me estoy refiriendo. Sí. O sea, legisladores nacionales y provinciales, gobernadores, ministros, intendentes, qué sé yo, con un determinado nivel de sueldo para arriba. Sí, las plantas políticas. La planta política del Estado. Y deberíamos sumar a eso sus asesores, que hay muchos, muchísimos, y que no están hoy en general trabajando, puede ser por vía remota, sí, pero digamos, es menor. Pues yo creo que ahí el presidente ha tenido una expresión, a mi juicio, no buena, diciendo con lo que ganamos, nosotros ponemos el cuerpo, trabajamos todos los días, no tenemos por qué. Nadie discute que trabajan y trabajan con ahínco, sin duda, esto, y creo que bastante bien, digamos, cómo lo están llevando, pero se han empleado para eso, se han propuesto y lo hemos empleado los ciudadanos para eso. O sea, no están haciendo una cosa de un voluntariado magnánimo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, a esta gente, bien podríamos decirle, che, no ganen más de, no sé, 100.000 pesos, por decir algo, ¿no? Una cifra, y el resto, y bueno, 2, 3 meses, o en fin, lo que dure esta emergencia, le rebajan el sueldo. El gobernador de Mendoza como puso en algunos tope lados, de 50.000 pesos. Bueno, ¿no? como el gobernador de Mendoza y algún otro, creo que por ahí San Luis creo que también hizo algo parecido, y no sé si algún otro, creo que La Rioja. Este gesto, podrán decir, bueno, pero eso ¿cuánto ahorra? 10.000 millones, no importa. Lo importante es el gesto frente a la gente que hoy apenas le alcanza para comer. Sobre todo estos del nivel informal, ¿no es cierto?, del que vive el día a día, el que todos los días iba y recogía los pesos para llevar el puchero a la casa todos los días y que hoy no puede, ¿no? Y que está esperando por horas cobrar estos 10.000 pesos seguramente la semana que viene, en atención de esa gente, ¿no? Es un gesto que le hace falta de grandeza a la clase política argentina y que se resisten. Yo veo una resistencia, en algunos casos explícita como esta del presidente, en otros casos mirando para otro lado, silbando bajito para que si pasa, nadie pasa, ¿no es cierto? No es bueno, porque la clase política o de los que hacen política necesita una reivindicación con el ciudadano común, y esto lo acercaría al ciudadano común. El otro gran sector que a mi juicio no ha hecho ningún esfuerzo tampoco, y este es un sector privado económico, es el sector financiero. Sector financiero que, parafraseando a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la levanta en palas. La levantó en palas durante el gobierno de Néstor Kirchner, durante los 2 mandatos de Cristina Kirchner, durante el de Macri, y lo seguirá haciendo. Y antes también. Y antes también. No, sí, para no ir atrás, pero antes también, ¿no es cierto? Entonces, este sector no está haciendo construcción. Por ejemplo, este anuncio que hoy dijo el presidente y que mañana va a salir el decreto de un préstamo sin costo financiero, ¿no es cierto?, hasta 150.000 pesos para los monotributistas, clase C y D y en fin otros alcanzados, que el Estado se va a hacer cargo de ese costo financiero total. Yo creo que no. Creo que
lo menos que podría haber planteado es decirle al sistema financiero, muchachos, sacrificio compartido. 50-50. Yo pongo la mitad, pero Claro. la otra mitad no la ganan ustedes. Claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, está bien, contribuimos todos. ¿Por qué se le teme tanto? Bueno, porque el lobby, evidentemente, del sector financiero es muy grande. Porque después vienen elecciones y otras. Y seguramente, las interrelaciones y las Sí, relaciones previas y actuales y posteriores, digamos, ¿no? Pero ahí está faltando eso, porque todas las otras empresas, digamos, de los distintos sectores del país, están haciendo su sacrificio, Claro. su ajuste, van a tener pérdidas y demás. Y el sector financiero, ¿por qué no? Los molestó mucho la medida que tomó el Banco Central el domingo, ayer, de ponerle un piso a la tasa de plazos fijos, Sí. que se habían derrumbado, Claro. estaban pagando un promedio del 17,5%. Ridículo, sí. Ridículo, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque le están obligando a salir de las LELIC, en donde venían ganando, bueno, últimamente el 38-39%, entonces, ¿qué hacían? Bueno, bajarle al ahorrista, que está preso porque además no se puede ir a comprar dólares, no puede hacer, no hay actividad y demás. Es una barbaridad. Bueno, ahora dijo tiene que ser un 70% de la tasa de referencia y eso lo llevó al 26,6 hoy, que sigue siendo poco, pero bueno, ha mejorado 9 puntos respecto a lo que era la semana pasada. Y en esto se resisten mucho. Entonces yo creo que estos dos sectores le están debiendo a la sociedad en conjunto también su aporte. Porque los otros, y volviendo un poco quizá a lo nuestro, que vos decías, bueno, que pasa y que va a pasar sobre todo. Yo creo que estos anuncios paulatinos que va haciendo el gobierno de liberación, tanto el nacional como el provincial, de algunos sectores, está bien, hay que cuidar. Yo siempre sostuve que primero está la vida y la salud de la gente, después viene la economía, porque una vida que se pierde no se recupera, una economía que se cae y tarde, mal o nunca, pero se va a terminar de volver, ¿no es cierto? Lo que sí creo que todos tenemos que tener claro una cosa, todos vamos a ser más pobres después de esto, todos. Los gobiernos lo que tienen que tratar es que el que ya era pobre sea más pobre, pero un poco menos pobre, un poco más pobre. Los de que estaban más arriba vamos a ser más pobres, un poco más, nuestra pobreza va a ser incrementada mayor que el de abajo. Y los de arriba que sean más pobres, o sea que pierdan más, digamos, ¿no? O sea, prorratear la pobreza. Prorratear la pobreza, ¿no es cierto? Porque todos vamos a ser más pobres, si no estamos produciendo. Hay gente que no lo va a aceptar nunca, Juan. Bueno, pero yo creo los que... bancos, bueno, justamente el mundo lo que financiero. estaba mencionando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo creo que eso es... Ahora, todos, como el ciudadano común, nos tenemos que hacer esa idea. No es que cuando termine esto, entre 1, 2, 3, 4, 6 meses, lo que sea, vamos a volver a la brillantez previa, si es que la había, ¿no es cierto? Tengo que pensar que esto es una recuperación. Ahora, vos mencionabas algo también en tu comentario respecto de la naturaleza, esta maravilla. Yo estoy maravillado de ver, ¿no?, esta recuperación de la naturaleza en los sectores donde la actividad humana ha parado, ¿no? Sí. En los mares, los canales de Venecia con peces, con... Mar del Plata, los lobos marinos paseando en la avenida, ¿no acá es cierto? en Jujuy los tucanes invaden los perales, la viña, y hasta corzuelas están bajando del parque botánico. Exactamente. Bueno, toda esa recuperación maravillosa en un mes, ¿no? O sea, es fantástica la naturaleza, el poder de la naturaleza. Yo creo que también los seres humanos también tenemos esta capacidad de recuperación igualmente fantástica, ¿no? Así que yo en ese, si bien es cierto, hoy digo, vamos a ser más pobres, ¿no?, cuando salgamos de esto, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir pobres siempre, sino que vamos a tener la capacidad de recuperar en un tiempo, obviamente. Ahora, o tener la otra riqueza, la del espíritu, ¿no? Bueno, sí, sin duda, esperemos también que esta retención obligada que tenemos nos haya ayudado a ser un poco menos materialistas, menos consumistas, ¿no es cierto? Y aprovechar algo. No es fácil cambiar estos hábitos tan repentinamente, pero bueno, puede darnos algunas señales. Alguien preguntaba, dice, ¿y esto es el fin? Leía por ahí algún artículo internacional que decía, bueno, esto es el fin del capitalismo. No, no es el fin del capitalismo. El capitalismo ha demostrado en 4 siglos de existencia su capacidad de adaptación, su plasticidad, su pragmatismo, ¿no es cierto? Así que no hay que pensar estas cosas esotéricas, ¿no? Que le ha servido siempre estas crisis que ha tenido para ir mejorando.
Porque por ahí nos quejamos, y con razón muchas veces, de dificultades, de problemas que genera el sistema, pero no nos olvidemos que este sistema es el que ha sacado de la pobreza a miles de millones de personas. Hace un siglo, el 40% de la humanidad era pobre, hoy es el 10%. Y eso ha sido un sistema capitalista. China ha sacado 800 millones de la pobreza, no con un régimen socialista económico. Tiene un régimen comunista de político, pero económicamente es supercapitalista. Y eso Rusia igual. Y Rusia igual. Y lo sacó en 40 años, desde Deng Xiaoping adelante, desde los 80 en adelante, ¿no? O sea, creo que las cuestiones ideológicas por ahí no hay que dejar que nublen la visión. Volviendo un poco a nosotros, a nuestro Jujuy. Yo tuve oportunidad de conversar muy brevemente con el gobernador hace un par de semanas y luego con Carlos Sadil, tirándole algunas ideas de reactivación, de cómo apertura esto, porque fue bien recibido, digamos, me escucharon. Yo decía que, por ejemplo, en estas aperturas, que algunas hoy se anunciaron y están bien, pero, por ejemplo, quiero señalar como un error, digamos, que puede ser corregido. El ministro de Producción dijo que toda la actividad va a ser hasta las 19 horas para... Creo que ahí hay un error. Jujuy no da para que la gente haga horarios corridos, salvo los que ya venían haciendo, los bancos y demás, seguro, ¿no? Porque dice esto es para que la gente no vaya y vuelva. Es más caro para la gente tener que comer fuera de su casa que pagar 2 boletos de ómnibus. O sea, 4 en vez de 2 viajes, digamos, de ida y vuelta. Por otra parte, si lo que queremos es justamente no tener aglomeraciones de gente, mi propuesta era, todas las actividades, por ejemplo, de la construcción, que ya están habilitadas, tanto pública como privada, nosotros sabemos cómo trabaja el albañil, el plomero, trabajan hasta las 6 de la tarde. Porque ellos trabajan hasta las 12, paran, a las 2 vuelven y trabajan hasta las 6. Bueno, entonces esas actividades, así, hasta las 6. Después podemos hacer otras actividades que sean hasta las 7 y otras hasta las 8. Y entonces repartimos las entradas y salidas de la gente y no se aglomeran, que es lo que hay que evitar epidemiológicamente. Claro, hay que pensar en todos esos detalles, hay que pensar pequeños, en esos detalles pequeños, vida, ¿no? pero que hacen en la vida. No es bueno juntarnos a todos, porque justamente es lo que debemos evitar. Otra cosa, hay actividades que yo creo que pueden abrirse perfectamente, ¿no? Por ejemplo, concesionarias de ventas de autos nuevos y usados. No hay aglomeración de gente ahí. La gente no entra en masa a comprar un auto, digamos, ¿no? O de motos, ¿no? Ya que se abrieron los repuestos, digamos, los talleres mecánicos, las repuesteras, porque si yo tengo que arreglar el auto y no puedo comprar repuesto, las repuesteras, y tampoco hay aglomeración en las repuesteras. También se podrían abrir, digamos, esas actividades en forma más rápida. Voy a recurrir al machete de lo que mandé. Yo decía, por ejemplo, otras cosas, ¿no? El comercio minorista de venta de, por ejemplo, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, ¿no? Tampoco hay aglomeración de gente en eso. Salvo en las fechas típicas. Sí, salvo en las fechas típicas, claro, pero en lo normal no. Y ahí se podría hablar. Bueno, por supuesto, todo lo que es material de construcción, pinturería, etcétera, también. Las actividades profesionales de ingenieros, arquitectos, contadores, abogados, que tampoco hay multitud de gente en los estudios estos, ¿no? Si se está habilitando la atención de médicos y odontólogos con 2 o 3 turnos por hora, ¿no? Para espaciarlo. Bueno, en estas otras actividades se podría perfectamente hacer. Y yo acá, digamos, en mi profesión original de contador, mis colegas están desesperados porque la actividad, sobre todo las prestaciones de servicio vinculadas a lo impositivo, sigue a todo andar. Hay que cumplir todas las cosas. Y para eso hay que estar en el estudio. Y por ahí uno tiene un empleado o 2 empleados, ¿no es cierto? Bueno, eso se podría también abrir. Fabricación de bloques y ladrillos, que hace falta para la construcción.
Esas son actividades que son bastante aisladas, no trabaja mayormente una gran cantidad de gente. Y se pueden controlar, además. Y se pueden Sí. controlar. Aserraderos y carpinterías, herrerías. Ujú. ¿Mm? Son algunas de las actividades que yo mencionaba que podrían, ¿no es cierto?, hacerse una apertura rápidamente, Claro. y hacer que esto empiece a mover la rueda. Y vinculado al deporte, voy a aprovechar un amigo que me lo pidió, además de esto de salir a trotar o correr, Ujú. hay deportes que no son de contacto: ciclismo, trekking, parapente, todas esas actividades que son aisladas, digamos, y que se hacen Sí, o individuales, ¿no? individuales o en pequeños grupos, pero en espacios abiertos, que no hay Claro. contacto físico, también podría habilitarse y sacar de un poco del encierro, digamos, descomprimir, ¿no? Sí, ¿no?, la tensión muy social que afectados. genera esto. Claro. Así que bueno, son algunas de Está bien. estas ideas que... Bueno, si lo hiciste llegar, a lo mejor en los dice llegar, próximos días sí. empieza, Capaz que empiece empiezan a a brotar. fructificar. Juan, me queda preguntarte en el tema económico local. Sí. Los gremios estatales, como siempre, están en pie de guerra, tienen razón. Tienen los sueldos atrasados hace más de un año y piden aumento salarial. ¿Qué se le dice? Vos fuiste ministro. En este momento, ¿qué le puede decir Carlos Sadir o el gobernador? Bueno, evidentemente, hemos visto la cifra que mostró el ministro, ¿no? Hoy no hay margen para nada de eso. Yo comprendo que acá se produjo en Jujuy un ajuste importante del déficit del Estado, y a pesar de eso todavía tenemos un déficit de 5 puntos del presupuesto probablemente, que no se ha resuelto, no se terminó de resolver, y ese ajuste pasó básicamente por los salarios públicos. Lo que pasa es que, como dice el dicho, ¿no? Son muchos los diablos y poca el agua bendita, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que esto está bien, mantener vivo el reclamo para ver que no se olvidaron y qué sé yo, está bien, pero hoy yo creo que es de cumplimiento imposible. Hoy creo que es de cumplimiento imposible, sinceramente. Yo creo que los gremios también, y es algo que lo repetí muchas veces, muchos años y décadas anteriores, tienen un pecado, digamos, llamémosle original, ¿no? Nunca ellos se han opuesto o han objetado el crecimiento sin límite de la planta de empleos públicos, ¿no? Ahora, si los recursos son más o menos fijos, cuanto más comensales llegan, menos le toca a cada uno. Entonces, si ellos jamás, para proteger a sus actuales afiliados, lo que tenían en un momento determinado, nunca pararon el ingreso, deberían haber dicho al gobierno de turno: che, paren, muchachos, porque si no va a haber crecimiento, nosotros que somos los que ya estamos, vamos a tener menos. No solo nosotros, los nuevos también, pero nosotros no. Entonces nosotros queremos defender a los que hoy están, que son nuestros afiliados. Los otros van a ser afiliados. Ahí ha primado más que, bueno, el aporte sindical es más porque hay 2.000 o 10.000 o 5.000 más que aportan. Sí. Esto ha sido una visión muy miope de parte de los gremios estatales. Y ahora se ve todo, aflora todo. Y ahora aflora todo, porque en la época de crisis aflora todo, ¿no? Hace más de 20 minutos que estamos charlando, realmente interesantísimo. Me queda una pregunta, Juan, porque además sos un educador, fuiste ministro de Educación, y apelo a tu síntesis. La educación, ¿cómo recuperamos? Se ha demostrado que los elementos virtuales no alcanzan a zafar de la situación. ¿Qué se puede hacer? Porque esto va a pasar en algún momento, y ¿qué hacemos con los chicos? Sobre todo los más chicos, los universitarios tienen otro nivel. Sí, bueno, la educación va a ser de los últimos sectores que se va a recuperar. El último probablemente sea la festichola, ¿no? Los boliches y demás. Pero en cuanto a la educación, y es cierto, no estamos preparados como sociedad, ¿no? Ni los educadores en su gran mayoría, ni los estudiantes y sus familias, para tener clases no presenciales. Digamos, esto que se está haciendo, un esfuerzo importante que hacen los docentes, que hacen las familias, los chicos, sirve como para mantener en algo, digamos, esta disciplina escolar, digamos, y que, bueno, hay que estudiar, hay que hacer los deberes, qué sé yo. Ahora, pero no sustituye la clase. Yo creo que si seguimos más o menos bien, como venimos en Jujuy, sin circulación local del virus, tal vez para junio o julio
se pudieran empezar a retomar las clases, particularmente el nivel universitario y el secundario. Yo creo que lo último va a ser la primaria, justamente por el contacto, no por los chicos, sino por el contacto que los chicos tienen con los adultos mayores, con los abuelos, qué sé yo, que es la población de gran riesgo. Y yo creo que aquí lo que nos espera por delante, por supuesto, cuanto antes se pueda retomar mejor, va a ser clase hasta el 15 de diciembre, y vuelta a clase el 10 de enero, y de ahí hasta fines de marzo, como para decir, bueno, un año en que habrá que señalar en cada área disciplinar los temas básicos para que eso sí o sí se adquiere el conocimiento, y después de 15 o 20 días de vacaciones en abril, empezar el año 2021, para no perderlo. Perder un mes, bueno, más o menos recuperable, ¿no? O sea, pero creo que va a ser un esfuerzo importante de los docentes, de los chicos, que hoy, el problema de hoy es que esta interrupción quita entrenamiento, digamos, ¿no? La gimnasia diaria se pierde. Claro. Y esto es lo que hay que recuperar, y por eso lo que se puede hacer por vía virtual, y los que no tienen virtual, los papás, tratar de hacer que sus chiquitos hagan algo, aunque sea repitiendo lo del año pasado, viene bien. Ojalá que podamos. No hemos enfrentado esto nunca, ojalá que sepamos salir. Gracias, Juan. Ojalá que la experiencia que tengamos ahora no la tengamos que volver a usar en el futuro. Dios quiera. Te regalamos como siempre, y agradeciéndole a Alicia Cristal de Chocolate Las Cuevas, que sigue trabajando, y nos acompaña como cada año los chocolates jujeños que siempre regalamos a los invitados. Los riquísimos chocolates de Las Cuevas. Muy amable. Te regalo eso, muchas gracias. Aquí estamos con nuestros respectivos barbijos. Sí, acá ya nos lo ponemos seguida. Muy amable, y ha sido muy, como siempre, didáctico, ilustrativo y muy valioso. Volveremos a hablar. Bueno, muchas gracias y por haberme invitado y a la apertura de tu nuevo ciclo, y deseo que, como siempre, sea exitoso también. Ojalá que nos vaya bien. Ojalá que sí. Vamos a ir a una brevísima pausa y después, en este pulso de la semana reperfilado, te propongo un final diferente.